pregunta un poco genérica, que nos lleva a que durante los últimos siglos el dinero iba al final al trabajo, para que esa mano de obra pudiera producir. El gran dinero, dice Wall Street Journal, de la economía actual va al capital, ya no va al trabajo. ¿Por qué? El capital, con la ayuda de la IA, de la robotización en futuro y de toda la parte cuántica de la economía, está atrayendo al dinero en lugar de al trabajo. El aumento vertiginoso, dice Wall Street Journal, de las ganancias y las acciones estaría canalizando una mayor proporción del PIB hacia las empresas, sus empleados más destacados y sus accionistas. Y dice que la IA va a intensificar esa tendencia. ¿Qué es lo que plantea en ese artículo del Wall Street Journal? Que vamos a tener menos personas y más dinero. La comparación entre IBM y Nvidia es espectacular. Es el ejemplo perfecto de la eficiencia del capital. IBM, 1985. 400.000 personas para ser la empresa más valiosa del mundo trabajando en la compañía, en IBM. El valor se distribuía en una base enorme de trabajadores. Sueldos, seguridad social, beneficios. Nvidia, 20 veces más valiosa, una décima parte de empleados. Cuando decimos la IA lo va a cambiar todo, no, ya esto lo cambió la tecnología. La riqueza ya no se genera contratando miles de personas, sino mediante algoritmos, patentes y software. Esto está haciendo que el dinero se quede en los dueños y no baje a los trabajadores. El dinero estaría permeando más fácil hacia los accionistas con un porcentaje mucho menor o con una parte mucho menor de necesidad de trabajadores para generar ese beneficio. El PIB del país, que se divide principalmente entre salarios y beneficios, trabajo y capital, desde 1980, fíjense el dato que da el artículo, la balanza se ha inclinado drásticamente. El porcentaje va a los trabajadores, ha caído del 58 al 51. Y dicen que estamos al borde de la explosión de esto. Son billones de dólares que antes eran nóminas en la economía, ahora son ganancias para los accionistas y para los dueños de las empresas. Está virando la empresa hacia un entorno donde las máquinas hacen el trabajo, gran parte del trabajo diario, y donde se necesitan muchos menos puestos de trabajo, de tal manera que ¿cuánto cuesta también esa tecnología? Mucho menos que el puesto de trabajo, aparte de los dolores de cabeza, las bajas laborales, el coste de la seguridad social, los despidos, el coste de los despidos, etcétera, 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 etcétera. Por lo que, ¿qué está haciendo el empresario? El empresario dice, oiga, yo tengo aquí dos opciones. Coste personal, coste de la IA. Métele al coste de la IA hasta reventarlo. ¿Por qué? No se queja, no me cuesta el despido, no tiene bajas laborales, aunque sí que tendrá hackeos y problemas en la nube, pero cuidado porque es lo que les digo siempre, estamos en la antesala del trabajo, del cambio más grande en el trabajo tal y como lo hemos conocido. No, es que en la revolución industrial que no se parece en nada. Sí, porque entonces, que no le engañen. Aquí vamos a un cambio brutal, donde gran parte del trabajo, algunos con errores, por ejemplo, luego se lo enseño, ¿no? Pero hay una noticia que dice que, por ejemplo, todas las maquinitas alrededor de operaciones y temas médicos están dando fallos, pero no se preocupe, eso se arregla con más dinero, más innovación y más dinero. Pero fíjense cómo billones de dólares, que antes eran nóminas, han pasado a ser ganancias para los accionistas. ¿Qué quieren los accionistas en la imagen del tío Gilito, ¿no? O del señor Vance, que le debe estar llegando ya a la memoria cuando escucha esto? Más dinero, menos problemas laborales. Más dinero, menos problemas laborales. Pero ¿qué ocurre con esta divergencia, no? Hay tres motivos que son principales. Por supuesto, la automatización, ¿no? Primero fueron los robots reemplazando a obreros en fábricas, ahora es el software reemplazando a administrativos y analistas en oficinas. Luego las empresas superestrella, ¿no?
compañías como Google, como Meta, que aumentan los ingresos de forma exponencial sin necesidad de aumentar su plantilla en la misma proporción, incluso disminuyendo en algunos casos. Con activos intangibles. Hoy el valor no está en el know-how de tu plantilla, está en el código y en la propiedad intelectual. A diferencia de una fábrica, un software puede vender a millones de personas sin coste adicional de fabricación. Ya está hecho. No hay una cadena de producción. Es escalable. Véndalo usted. No hay problema. Pero ¿qué hay aquí de problema? La desconexión. Para el capital, inversores, empleados estrella, la economía así es brillante. Brillante. Para el trabajador promedio es una... Las ganancias son marginales porque su capacidad de negociar el salario frente a una máquina o un algoritmo es cada vez menor. Hombre, le puede tirar un vaso de agua por encima, pero prácticamente eso sería, ¿no? Dentro de unos años podremos decir que eso es un asesinato casi. Pero hay una desconexión brutal. Una parte de la empresa, ya les digo, sobre todo los inversores, los que tienen el capital, dicen que me dejen de empleados. Inteligencia artificial, automatización, ponme tecnología encima de la mesa. ¿Qué sucede? El trabajador promedio empieza a ser una especie en extinción. Voy a negociar. Pepi, esta noche le pido al jefe que me suba el sueldo. Llega allí y le dice, ¿pero qué dices? Si estaba pensando en despedirte. ¿Cómo? ¿Qué le digo a la Pepi? Pues que te iba a despedir. Pero es que la Pepi quiere tener hijos. Y entonces le contesta al empresario, pues mira, en Francia van a sacar una ley para congelar los óvulos a los 29. Y está este que dice, me cago en... Bueno, entiéndanme, ¿no? Pero estamos viviendo en un entorno donde la posibilidad de un aumento de sueldo es prácticamente nula ahora mismo. ¿Que te tengo que subir el sueldo? ¡Hala! Vete a casa con la Pepi. Que aquí no hay nada que hacer. Pero es un poco la fotografía complicada a la que vamos en toda la economía, porque todo el mundo piensa que esto le va a afectar a otro. Y lo que no se da cuenta es que le va a afectar a él. Antes o después. Que puede ver a su vecino antes que él. O él antes que el vecino, pero que los dos van a estar afectados. El impacto de la inteligencia artificial está acelerando todo esto. Ya no solo automatiza tareas, permite que nuevas empresas nazcan con una demanda laboral mínima. El crecimiento económico se queda en manos de quienes poseen la tecnología. ¿Tienes la tecnología? Tienes el poder económico, tienes el crecimiento económico. Y los trabajadores de sectores que están expuestos, como el software, el derecho, lo hemos visto con Anthropic la semana pasada, empiezan a ver cómo su valor de mercado o se estanca, o cae, o empieza a acercarse a ser nulo. ¿Cómo van a arreglar los gobiernos esto? No tienen ni idea. Si fíjense en lo que han hecho con la natalidad, y ahora nos hablan de los óvulos. 29 años, con la carta de Macron. No tienen ni idea los gobiernos. Ni idea. Pero ni idea. Y el impacto es un tsunami viniendo. Viene un tsunami enorme al mercado laboral. Nos lo pueden intentar esconder como quieran. La realidad es distinta. No hay quien evite el tsunami. No nos vamos a poner ahí delante, te va a llevar por delante. No, porque de verdad me va a defender Sánchez. Esa sí que es la mejor. No, porque los gobiernos van a poder defendernos ¿de qué? ¿De qué? De un empresario que dice, ¿sabes el follón que me das? Y mira la máquina esta, que hace lo tuyo sin necesitarte a ti y sin quejarse. No hay camino. No hay camino, salvo que la IA falle. Y entonces, ojo, el trabajador va a volver envalentonado. Pepe, vuelve que te tengo que volver a contratar, que me equivoqué ayer. Pues la Pepi me dice que no vuelva. Que te compres otra maquinita de esa de inteligencia artificial. No, que no hay manera de gestionar la máquina, que se ha vuelto loca.
Eso sería ya el culmen, ¿no? De la felicidad humana. La máquina se ha vuelto loca. Necesito que volváis al trabajo. Que la Pepi me dice que no. Te subo el sueldo, que no. Que no, que no. Que ahora te vas a comer la máquina. Que ahora te vas a comer la máquina, pero bien. Cables incluidos. Pero bueno, bromas aparte, la fotografía del empleo es lamentable. Es lamentable. Lo que nos viene encima es, bueno, indescriptible. Indescriptible. Y no va a ser, esto ya llegará. No, esto ya ha llegado. Lo que pasa es que no lo notas todavía, o sí. Todo lo cambiaría, como les digo, que esto fallara. Miren esta noticia de Reuters esta mañana. Dice, a medida que la IA entra en el quirófano, surgen informes de cirugías fallidas y partes del cuerpo mal identificadas. Los fabricantes de dispositivos médicos, se han apresurado a incorporar la IA a sus productos, como es tendencia, ¿no? Si bien sus promotores afirman que la nueva tecnología revolucionará la medicina, que la revolucione primero contigo, los organismos reguladores reciben un número creciente de reclamaciones por lesiones a pacientes. Vamos a ver cuáles son las partes del cuerpo mal identificadas, ¿no? Perdónenme la risa, pero claro, es que lo hemos dejado todo en manos de la máquina y luego igual la máquina no sabe identificar la nariz de los ojos, por decir algo sencillo. Pero a medida que la IA entra en el quirófano, dice Reuters, en la revolución de las máquinas, surgen informes de cirugías fallidas y partes del cuerpo mal identificadas. Reconózcanme que es un poco el mundo today también. Que la IA lo va a hacer todo bien, pero es como, sí, pero practica contigo. No practiques conmigo. Te van a operar de una hernia y sales de allí herniado al triple, a la 10ª potencia. A medida que la IA entra en el quirófano, leanlo otra vez, surgen informes de cirugías fallidas y partes del cuerpo mal identificadas. Como suceda lo mismo con Cloud Teste Opus 4.6 y identifique mal el balance, vamos a tener una buena. Pero a medida que la IA entra en el quirófano, dice Reuters, surgen informes de cirugías fallidas y partes del cuerpo mal identificadas. Ahí en nada. Ahí en nada.